lo que es la bancarrota. La bancarrota o quiebra es la situación económica en que se encuentra una empresa, organización o persona física al no poder cumplir con sus obligaciones por falta de recursos y se ve precisado a cesar sus actividades de forma permanente. Dentro de la característica podemos observar que es una situación irreversible cuando una empresa se declara en quiebra, está abocada a desaparecer. La quiebra es algo permanente. Los activos son menos que los pasivos. El total de activos, muebles, edificios, efectivos, naves, son menor que el pasivo, o sea, las deudas como son los préstamos hipotecarios, pagos pendientes, afectan la totalidad de la empresa. Lo que quiere decir es que en un concurso de acreedores, esto afecta jurídicamente a toda la empresa, independientemente, claro está, de que se pueda vender filiales que pasen a manos de otros titulares y eludan la situación de bancarrota generalizada. Esta tipificación legalmente, dado que la quiebra es una situación que podría utilizarse para fines fraudulentos, está recogida en la ley. A nivel legal, la bancarrota se decreta, como ya indicamos, cuando no se tiene dinero para pagar las deudas y esta insolvencia se mantiene en el tiempo, es generalizada y resulta objetivamente insalvable. Existen posibles soluciones para tratar de evitar la bancarrota. Se puede tratar de conseguir aumentar el capital de forma que los activos se igualen o superen a los pasivos y le quita de la deuda, que es buscar que el acreedor perdone la deuda. La bancarrota es declarada por un juez y luego se realiza un concurso o juicio a fin de determinar si los acreedores pueden cobrar la deuda del patrimonio del deudor. La persona quebrada queda inhabilitada, o sea, no puede administrar sus bienes. La bancarrota puede borrar o descargar al consumidor de la mayoría de sus deudas. Esto significa que desaparece la obligación legal de pagar tales deudas. Los acreedores ya no pueden presentar demandas ni exigir pagos. La bancarrota simple. Esta es la producida como consecuencia de una administración negligente y descuidada por parte de los dueños de aquel que la quebró. Este será castigado por falta grave o culpa, pero no por fraude. Es por ello también que se le llama la bancarrota de inconducta. Dentro de los casos en que se declara la bancarrota simple, según el Código de Comercio Dominicano, en su artículo 585 y 586, dice que cuando los gastos personales se juzguen excesivos, en caso de existir gastos de grandes sumas de dinero en negociaciones inseguras o que sean ficticias, realizando operaciones para retardar la quiebra, como comprar para revender a menor precio, contrayendo préstamos, o si luego de iniciar la cesación realiza algún pago a un acreedor, perjudicando la masa acreedora. Los elementos de la bancarrota simple son el comerciante, según indica el Código de Comercio Dominicano, tiene que ser un comerciante, o sea, un comerciante es aquel que ejerce actos de comercio como profesión habitual y ciertamente debe tener la capacidad exigida por ley. El comerciante debe haber cesado en el pago de sus obligaciones mercantiles, de acuerdo con la disposición del Código de Comercio Dominicano, que dice: se considera en estado de quiebra a todo comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones mercantiles. El comerciante también debe de hallarse en uno de los casos de bancarrota enumerados por la ley que acabamos de presentar, y no es necesario que tenga
una intención fraudulenta. Y el delito de bancarrota simple tiene un tiempo de prescripción que es de 3 años, que empieza automáticamente a correr a partir de que se reúnan los elementos del delito, que son la cesación e infracción. Si la infracción se da luego de la cesación, empieza a correr el tiempo, y si la infracción se da antes de la cesación, inicia cuando empieza la cesación. O sea, a los 3 años empieza automáticamente, lleguemos a la cesación. El Código de Comercio Dominicano, en el artículo 584, señala que los casos de bancarrota simple serán castigados con la pena establecida en el Código Penal, y estos serán juzgados por el Tribunal Correccional a diligencia de los síndicos, de cualquier acreedor o del fiscal. En ese sentido, el Código Penal Dominicano tiene esta figura tipificada en el artículo 402, indicando que es castigado con prisión correccional de 15 días a 1 año, y la complicidad en el caso de bancarrota, en la bancarrota simple, no es castigable. La ley sanciona el incumplimiento de las obligaciones impuestas generalmente a los comerciantes. La bancarrota fraudulenta es una modalidad de crimen en el que las personas o las empresas declaran falsamente que se encuentran insolventes a fin de evitar o realizar pagos. Es un procedimiento de carácter penal donde se hace necesario demostrar que el inculpado, de forma deliberada, distorsionó la información. Los actos delictivos comunes bajo estatutos de quiebra generalmente implican el ocultamiento de los activos para evitar que sean confiscados. En segundo lugar, intencionalmente presentan formularios falsos o incompletos, la falsificación de los formularios que quiebra a menudo, que constituye perjurio. En tercer lugar, se declaran en bancarrota en más de un estado simultáneamente, o sea, al mismo tiempo se declaran en bancarrota en varios países. Las presentaciones múltiples no son en sí mismas un delito, pero pueden violar las disposiciones de la ley de quiebra. Y en cuarto lugar, sobornan al fideicomisario designado por el tribunal. En general, el delincuente combina una de estas formas de fraude con otro delito, como el robo de identidad, fraude hipotecario, lavado de dinero o corrupción política. Los elementos constitutivos de bancarrota fraudulenta son similares a los de la bancarrota simple. Debe ser un comerciante y debe haber cesado en el pago de sus obligaciones mercantiles. Su elemento esencial no es la negligencia, claro que no, como el caso de la bancarrota simple. Aquí lo que se imputa y se castiga es fraude, o sea, la estafa y el robo. El caso debe encontrarse en alguno de los previstos por la ley, detallados en el Código de Comercio Dominicano en su artículo 591, que indica que cuando el comerciante quebrado ha sustraído sus libros, oculta o disimula sus activos, o ha cometido fraude en escritos, estos, aunque sean públicos o bajo firma privada, o cuando se constituye deudor de sumas de dinero que no debe o que no ha llevado los libros que la ley le ordena, o los ha llevado con irregularidad, o no ha formado con exactitud el inventario, o cuando no ofrezca en sus libros su verdad, su verdadera situación activa y pasiva. Entonces, el origen de la bancarrota fraudulenta prescribe por la expiración de un plazo de 10 años, cuyo
Este punto de partida queda establecido como en materia de bancarrota simple, cuando se unen los elementos del delito de casación e infracción, y está tipificado en el Código Penal en el artículo 402, que indica que será penalizado con reclusión menor, o sea, de 2 años a 5 años. Además, la publicidad y la fijación de la sentencia de condenación se harán en la forma establecida por el Código de Comercio. Sobre la complicidad del Código Penal, en el artículo 403 indica que los cómplices sufren las mismas penas que el que se declara en bancarrota fraudulenta.